Bueno, entonces, como les venía diciendo, el tema para esta semana es trabajo y potencia. Y el trabajo no es otra cosa sino la energía que se requiere para aplicar una fuerza. Pero este trabajo y esta energía que se requiere para aplicar una fuerza tiene o trabaja bajo unas condiciones, bajo ciertas condiciones. Y una de esas condiciones es que una fuerza genera trabajo, ¿sí? Una fuerza genera trabajo única y exclusivamente si esa fuerza genera movimiento, ¿cierto? Es decir, si yo aplico una fuerza y no logro mover ese objeto, pues no se está generando un trabajo. Un ejemplo, imagínense que ustedes están empujando la pared de su casa, ¿sí? Pues obviamente, por más fuerza que la apliquen, esa pared no se va a mover, ¿cierto? Como no se mueve esa fuerza, a pesar de que ustedes le están aplicando, como no se mueve esa pared, perdón, a pesar de que ustedes están aplicando una fuerza, entonces ahí el trabajo es cero, ¿cierto? Entonces, para que exista una fuerza, necesita haber una distancia, ¿cierto? Si ustedes ven acá este dibujito, hay una persona empujando un automóvil, ¿cierto? Esa persona, pues obviamente para mover ese automóvil tiene que generar una fuerza. Y pues acá se está viendo que el automóvil se mueve una distancia determinada con respecto a esa fuerza, ¿cierto? Entonces, eso lo que les acabé de decir, todo fue en términos, digamos, cristianos, en términos, en palabras comunes, pero físicamente entonces, ¿qué significa el trabajo? Entonces, el trabajo está íntimamente relacionado con las transformaciones que sufren los cuerpos. Entre todas ellas, y las más evidentes y cómodas de estudiar, que son las transformaciones mecánicas, ¿sí? Que tiene que ver con el estado de movimiento de un cuerpo. En este apartado supondremos un punto material, es decir, el objeto que vamos a mover lo vamos a ver como un punto, así como cuando veíamos leyes de Newton, ¿cierto? Vamos a suponer que es un punto el cual se concentra justo en el centro geométrico del objeto o en el centro de masa del objeto, ¿cierto? Y que ese punto se desplaza en línea recta sobre el cual actúa una fuerza que es constante, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que las fuerzas son constantes. Por ejemplo, esa persona está empujando ese carro, digamos, no sé, a 10 a 10 newtons, con una fuerza de 10 newtons, ¿sí? Y estamos asumiendo que es constante, quiere decir que siempre él va a aplicar constantemente esos 10 newtons, ¿sí? Digamos que es una de las suposiciones que vamos a tener en cuenta en este tipo de ejercicios, ¿sí? Y que pues obviamente el objeto se desplaza en línea recta, ¿sí? Entonces, la clase hoy va a ser cortica. Entonces, teniendo en cuenta eso, de que el trabajo depende de la fuerza que se aplica y de la distancia que pudimos mover el objeto con dicha fuerza, pues nos damos cuenta que la ecuación del trabajo lo vamos a denominar con la letra W, que digamos en inglés es work, entonces por eso digamos que se denota con la letra W. El trabajo vendría siendo igual a la fuerza aplicada, ¿cierto? Por el desplazamiento. La fuerza aplicada por el desplazamiento. ¿Listo? Y eso es clave entenderlo muy bien. Fuerza aplicada por lo que se desplaza en la misma dirección en que se desplaza la fuerza o en el que se mueve la fuerza. ¿Listo? Pero resulta que vamos a ver casos donde la fuerza que se está ejerciendo, ¿sí? Tiene un ángulo de inclinación. Así como, por ejemplo, cuando veíamos, vamos a ver si encuentro aquí, cuando veíamos leyes de Newton, ¿se acuerda que cuando veíamos leyes de Newton habían fuerzas que se aplicaban con un ángulo, que digamos que se complicaba un poquito más el ejercicio, ¿cierto? Aún así, seguía siendo fácil, ¿no? Cuando veíamos leyes de Newton, veíamos que las fuerzas se podían aplicar así de forma totalmente horizontal con respecto al suelo, de forma vertical, ¿cierto? También de forma vertical, como aquí, o también con un ángulo, que esas fuerzas se podían aplicar un ángulo, entonces veíamos esta parte de los tipos de ángulos que habían, de las líneas secantes que habían,
En fin, y teníamos casos, por ejemplo, como este, donde la fuerza que se está aplicando está en una dirección de 30 grados con respecto al horizonte o a la línea horizontal o a una línea horizontal imaginaria, ¿cierto? Bueno, lo mismo va a pasar acá. Vamos a encontrar esos casos donde el objeto la fuerza se está aplicando con un ángulo. Cuando encontramos esa cuestión, pues la fórmula cambia un poco y decimos que el trabajo vendría siendo igual a la fuerza multiplicada por la distancia y multiplicada por el coseno del ángulo que forma la fuerza con respecto a una línea horizontal. ¿Listo? Ya ahora vamos a ver bien esa cuestión. Entonces, el trabajo, ¿sí? Viene siendo, pues W, perdón, viene siendo el trabajo que se genera debido a esa fuerza F, ¿sí? Su unidad es el newton metro, es obvio, ¿cierto? Porque la fuerza está dada en newton y las distancias están dadas en metros, entonces newton por metro, pues da newton metros. Pero que un newton metro equivale a un joules, ¿cierto? O a un julio, también se le conoce, digamos, la unidad de energía como joules o como julios. Yo prefiero llamarlo joules, julio suena un poco extraño, pero el que quiera llamarlo joules, listo, no pasa nada, no vamos a pelear por eso. El hecho es que el trabajo se va a dar no en newton metros, ¿sí? Aunque sabemos que no estaría mal decir o expresar la energía en newton metros, pero es preferible expresarla en joules. Y se denomina joules con la letra J mayúscula, ¿sí? Y miren que esto lo que dice aquí es bastante importante, que el trabajo, esto que dice aquí, el trabajo será positivo si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, ¿sí? Ojo, el trabajo será positivo si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Y el trabajo será negativo si el objeto se dirige en sentido contrario, si la fuerza se dirige en sentido contrario al movimiento. Entonces le voy a poner un ejemplo. Imagínense, ¿cierto? Ustedes están empujando un carro, ¿cierto? Y están obviamente aplicando una fuerza a ese carro, ¿sí? Ese carro, ¿hacia dónde se está moviendo? Hacia la derecha. ¿Y hacia dónde están aplicando ustedes la fuerza? Hacia la derecha también. Entonces miren que tanto la fuerza como el desplazamiento, ¿sí? Tienen la misma dirección. Ambos van hacia la derecha. Cuando eso ocurre, el trabajo es positivo. ¿Listo? Ok. Ahora imagínense el siguiente ejemplo para entender cuándo el trabajo es negativo. Imagínense que un carro, imagínense que está sucediendo esto. Hay una loma, una pendiente, ahí la dibujo un poquito exagerada quizás, y hay un carro que, digamos, lo dejaron apagado sin freno y está empezando a moverse en esta dirección, ¿cierto? Obviamente porque está cayendo en esta pendiente. Imagínense que ustedes quieren evitar un desastre, una catástrofe, que ese carro se lleve a algún niño o algo y están aplicando una fuerza para detener el carro, ¿sí? Imagínense que ustedes están aplicando una fuerza para detener ese carro, pero que obviamente ustedes no lo van a poder detener del todo e igual el carro seguirá su rumbo hacia la izquierda, ¿cierto? A pesar de que ustedes están aplicando una fuerza hacia la derecha. La fuerza de ustedes no es suficiente, ¿cierto? No es suficiente para detener el carro, ¿sí? Como no es suficiente para detener el carro, entonces analicemos. La fuerza que ustedes están aplicando va hacia la derecha y la del carro va hacia la izquierda, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí con el trabajo? Miren que la fuerza y hacia donde se dirigen el objeto tienen direcciones opuestas, ¿sí? Como tienen direcciones opuestas, entonces el trabajo será negativo, ¿sí?
el trabajo será negativo porque tienen direcciones opuestas, hacia donde se dirige el objeto y hacia donde ustedes están aplicando la fuerza. ¿Listo? Bueno, teniendo eso claro, que espero haya quedado claro, vamos entonces a realizar este ejercicio que aparece ahí. Vamos a realizar estos dos ejercicios que aparecen. Vamos a realizar estos dos ejercicios, ¿sí? Y terminamos la clase hoy. La clase hoy está corta porque el tema es bastante sencillo. Pero bueno, antes de continuar, resulta que se puede dar de que sobre un cuerpo estén actuando muchas fuerzas, ¿cierto? Muchas fuerzas. ¿Qué significa que estén actuando muchas fuerzas? Pues de que se va a generar un trabajo total, ¿cierto? Un WT. Ese WT significa trabajo total. Que el trabajo total vendría siendo la sumatoria de todos los trabajos. Es decir, imagínense lo siguiente. Imagínense que a este muchacho que aparece ahí en la pantalla hay dos personas más ayudándole, ¿cierto? Entonces el muchacho sería la persona 1, el segundo pues la persona 2 y el tercero la persona 3. Hay 3 personas. ¿Cómo se calcularía el trabajo total? El trabajo total sería la sumatoria de todos los trabajos, es decir, el trabajo 1 más el trabajo de la persona 2 más el trabajo de la persona 3, ¿cierto? Y sabemos que el trabajo de la persona 1 viene siendo la fuerza que aplica la persona 1 por la distancia, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es esto, miren, reemplazando el trabajo es la fuerza aplicada por la distancia recorrida. Eso es lo que estamos haciendo acá. El trabajo 2 vendría siendo la fuerza que aplica la persona 2 por la distancia que se movió el carro, ¿sí? Más el trabajo 3 vendría siendo la fuerza aplicada por la persona 3 y la distancia que recorrió el carro. Y todo eso me daría el trabajo total. Entonces, miren que cuando aplican muchas fuerzas sobre un mismo objeto, o hay muchas fuerzas sobre un mismo objeto, pues existe un trabajo total, ¿ok? Y se calcula sumando todos los trabajos individuales. Listo, sabiendo eso, espera un momento, se me va a descargar el computador. Listo. Miremos el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice que una persona empuja un automóvil con una fuerza de 120 newtons. Vamos a dibujar la situación, ¿cierto? Hay una persona que está empujando un carro, le está aplicando una fuerza a un carro para moverlo porque se quedó varado, qué sé yo. No nos interesa. El hecho es, no nos interesa saber por qué, el hecho es que sí nos interesa saber que esa persona está aplicando una fuerza, ¿cierto? Está aplicando una fuerza, ¿sí? ¿De cuánto es esa fuerza? De 120 newtons. Entonces voy a poner acá fuerza 120 newtons. ¿Listo? Y aplica esa fuerza a lo largo de una carretera de 0.078 kilómetros. Es decir, él aplica esa fuerza de 120 newtons y mueve ese carro en una distancia, ¿sí? Entonces, la distancia a la que se mueve ese carro es 0.078 kilómetros. Entonces ya de entrada sabemos que ahí tenemos que hacer una conversión, ¿cierto? Una conversión. Y me dice, ¿cuál es el trabajo realizado? Entonces, el trabajo realizado, miren que me están preguntando, ¿cuál es el trabajo realizado por esa persona? Asumiendo que la fricción es despreciable, o sea, la fricción entre las llantas y el carro es nula, no existe fricción. Estamos asumiendo eso, ¿no? Eso en la vida real es ilógico, pero estamos asumiendo que no existe fricción para que el ejercicio sea, digamos, lo más básico posible para ir de lo más básico a lo más complejo. ¿Listo? Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Hay una persona empujando un automóvil con una fuerza de 120 newtons,
¿cierto? Y que lo movió durante una distancia de 0,078 kilómetros. Vamos a hacer de una vez la conversión. A estas alturas de la vida, ustedes saben que kilómetros, como está arriba, lo pongo abajo y quiero llegar a metros, y a estas alturas de la vida también saben que un kilómetro contiene 1000 metros. Kilómetro y kilómetro se cancela y me da, voy a escribirlo por acá, que la distancia es 0,078 por 1000, eso me da 78 metros. Si tienen duda, lo hacen en la calculadora. Entonces, 0,078 por 1000 da 78, dividido entre 1, pues sigue dando 78. ¿Listo? Entonces, la distancia a la cual esa persona movió el carro, ¿sí? Y miren que esa persona lo movió 78 metros. Entonces, aquí imaginariamente estaría el carro, ¿cierto? Cuando ya la persona lo haya recorrido esos 78 metros, ¿cierto? Listo. Vamos a calcular el trabajo. Ustedes, yo me imagino que algunos pensarán, listo, vámonos a lo bestia a decir que W es igual a fuerza por distancia y multiplicamos 120 por 78 y listo el pollo. No, no es así tan fácil. Primero tenemos que analizar el objeto al cual se le está aplicando una fuerza y vamos a asumir de que es un objeto puntual y vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, volvemos a retomar ese cuento del diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a dibujarlo acá un poquito mejor. Entonces, esta es la carretera. Vamos a dibujar el objeto como si fuese un bloque de hierro, ¿sí? Porque acuérdense que lo que hacemos es ver el objeto como un punto material, ¿cierto? Y lo vamos a ver así. No vamos a dibujar la persona, solo vamos a dibujar la fuerza. Miren que acá hay una fuerza, ¿cierto? Que se está aplicando hacia la derecha. Pero también hay otras fuerzas, ¿cierto? Hay otras fuerzas. Acuérdense de las leyes de Newton. ¿Qué otras fuerzas había? Estaba el peso. Recuerden que el peso es una fuerza, que el peso es masa por la gravedad. No nos dan la masa del objeto. Listo, dejémoslo ahí mientras tanto. Y recuerden que también existe otra fuerza que es perpendicular a la superficie, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la condición del peso es que ella siempre apunta hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, sin importar si está en un plano inclinado o donde sea que esté, el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces, ese carro tiene un peso, ¿cierto? Pero ese carro, como está apoyado sobre una superficie, como va en una carretera, pues también tiene algo que se llama fuerza normal. ¿Cierto? Entonces miren que de momento hay tres fuerzas. Y tendría una última fuerza, la fuerza de fricción, ¿cierto? Pero acá me están diciendo que es despreciable, es decir, me están prácticamente diciendo que la fuerza de fricción, voy a escribirlo por aquí, el ejercicio me está diciendo que la fuerza de fricción es prácticamente cero, ¿sí? Es cero, no existe. Entonces, esas son las tres fuerzas que hay, ¿cierto? Ustedes dirán, algunos de ustedes dirán, bueno, hay que calcular la fuerza normal, hay que calcular el peso, ¿cierto? Pues, si se están preguntando eso, que cómo vamos a calcular la fuerza normal y el peso, si no tenemos el peso del carro, el ejercicio no nos lo da por ningún lado, pues resulta que no lo necesitamos, ¿cierto? No necesitamos ese peso. ¿Por qué no necesitamos el peso? Ya les voy a decir por qué. Listo. Entonces, miren, tenemos las tres fuerzas. La fuerza que está aplicando la persona, que le vamos a llamar F1, la fuerza normal, ¿sí? Y el peso. ¿Se acuerdan cuando dijimos que cuando hay muchas fuerzas en un objeto, ¿sí? ¿Qué hacemos? Decimos que el trabajo total vendría siendo la suma de todos los trabajos individuales, ¿cierto? Ustedes dirán, pues acá hay tres trabajos porque hay tres fuerzas. Pues vamos a ver si eso es verdad. Entonces, si nos vamos para acá,
Eh, Miren, aquí lo que dice, el trabajo será positivo si se dirige en la misma dirección del desplazamiento y será negativo si se dirige en sentido contrario. Aquí es importante entender una cosa, no todas las fuerzas generan trabajo, se los dije ahorita al principio del ejercicio, ¿cierto? ¿Qué les dije al principio de la clase, perdón? ¿Qué les dije al principio de la clase? Que una fuerza solo va a generar trabajo si hay un movimiento en esa misma dirección, ¿cierto? Entonces vamos a analizar esas tres fuerzas para ver si es que las tres fuerzas generan trabajo, ¿sí? Vamos a mirar si esas tres fuerzas generan trabajo. Miremos la fuerza 1, analicemos la fuerza 1. Primero voy a poner la dirección en la que se dirige el carro. El carro se dirige en esta dirección, ¿cierto? Horizontalmente hacia la derecha. ¿Listo? Entonces, miremos a ver. La fuerza 1 está apuntando horizontalmente hacia la derecha. ¿Y el objeto hacia dónde se está dirigiendo? Horizontalmente hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza F1, que es la de la persona, está generando un trabajo, porque miren, el trabajo solo lo generan las fuerzas que generan movimiento en su misma dirección, ¿cierto? Se los dije en un principio. Esta fuerza F1 está generando un movimiento en la misma dirección en la que se está aplicando esta fuerza F1, ¿cierto? Ahora miremos el peso. Vamos a analizar el peso. El peso es una fuerza y mira hacia dónde apunta esta fuerza. Apunta hacia abajo, ¿cierto? Como apunta hacia abajo, pues miremos si el objeto se apunta, digamos, se está moviendo también hacia abajo. Si nos damos cuenta, miren que el objeto se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Horizontalmente hacia la derecha. Hacia abajo no existe movimiento. Miren que el objeto no está moviendo hacia abajo, para nada se está moviendo hacia abajo, ¿cierto? Se está moviendo de forma horizontal. Quiere decir que esta fuerza, la fuerza del peso, no está generando trabajo, ¿sí? Repito, ¿por qué no está generando trabajo esta fuerza del peso? Porque el peso está apuntando hacia abajo y para que se genere un trabajo, pues el objeto tendría que moverse en esta misma dirección del peso, pero no se está moviendo en esa misma dirección del peso, no se está moviendo hacia abajo, sino se está moviendo hacia la derecha y de forma horizontal. Como no se está moviendo el objeto hacia abajo, ¿cierto? A pesar de que la fuerza del peso está hacia abajo, pues entonces no existe trabajo. Entonces, el trabajo, voy a escribirlo con esta W así, el trabajo del peso, miren lo que voy a hacer, el trabajo del peso es cero, ¿cierto? No existe. Este trabajo no está haciendo esta fuerza, perdón, no está haciendo ningún trabajo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo y el objeto se mueve hacia la derecha. Ahora miremos la fuerza normal. ¿Hacia dónde apunta la fuerza normal? Miren que la fuerza normal apunta entonces de forma vertical hacia arriba. Vertical hacia arriba. Les hago una pregunta. ¿El objeto se mueve vertical hacia arriba? No, ¿cierto? El objeto no se está moviendo vertical hacia arriba, el objeto se está moviendo horizontal a la derecha. Entonces miren que la fuerza normal tampoco genera trabajo, ¿cierto? Entonces aquí voy a ponerlo, el trabajo de la fuerza normal también es cero, no existe, ¿sí? Entonces el único trabajo que se está generando es el de la fuerza 1, ¿sí? Esto es importante, este análisis es importante hacerlo, porque en este caso, miren que solo es una fuerza la que está generando un trabajo, pero vamos a hacer ejercicios donde varias fuerzas pueden hacer trabajo. Aquí nos salvamos de que W, es decir, el peso y la fuerza normal, no están haciendo trabajo porque el objeto no se está moviendo en esa dirección de ellos, pero habrá momentos en donde sí hay que hacerlo. ¿Listo?
Como solo existe el trabajo de F1, entonces vamos a decir, vamos a realizar el ejercicio. Voy a abrir este espaciecito aquí y decimos que el trabajo es igual. Tratemos de no confundir el trabajo con el peso. ¿Listo? Que el peso lo voy a dibujar con esa U así como redonda y el trabajo lo voy a dibujar con esa U, digamos, puntiaguda, no sé, o con la W minúscula y W mayúscula. ¿Listo? Entonces, W, el trabajo de la fuerza 1 viene siendo igual a la fuerza 1, es decir, esta fuerza que aplicó el joven, esto es fuerza 1, ¿sí? Multiplicado por la distancia que se movió el objeto, ¿cierto? Entonces, W o el trabajo de la fuerza 1 es igual a la fuerza 1, ¿cuánto es la fuerza 1? 120 newtons, multiplicado por la distancia que es 78 metros. ¿Listo? Quiere decir que el trabajo generado por la fuerza 1 es igual a 120 por 78. $120 por 78, eso me da igual a 9.360. Quiere decir que el trabajo es 9.360. Si las unidades están bien en newtons y en metros, esto me da en joules. Y así se hace el ejercicio. Y miren que ese ejercicio no demora uno ni hacerlo ni 5 ni 3 minutos. Yo me demoré porque obviamente les estaba explicando por qué la fuerza normal no genera trabajo y por qué W no genera trabajo, pero hay que dibujarlas y hay que ponerlas, ¿sí? Porque ellas están ahí y existen, ¿ok? Para que tengan eso muy en cuenta. Que no generen trabajo no quiere decir que esas fuerzas no las debamos poner, ¿no? Pero si se dan cuenta, el ejercicio se resume a solamente aplicar la fórmula de esta manera. ¿Listo? Está sencillo ese ejercicio. Vamos a hacer el siguiente y terminamos. ¿Listo? Entonces, miremos a ver qué es lo que está pasando aquí. Acá dice, un camión grúa arrastra un automóvil con una fuerza de 608 newtons. A través de una cadena, es decir, la guía tiene una cadena con la cual está arrastrando el auto, ¿sí? Y esa cadena forma un ángulo, miren que esa cadena, es importante lo que nos dice ahí, que esa cadena forma un ángulo de 20 grados con respecto a la carretera, ¿cierto? Me están diciendo nuevamente, la fricción es despreciable. Si la fricción es despreciable, calcule el trabajo realizado por la grúa al recorrer 20 kilómetros arrastrando el automóvil. Entonces, saquemos los datos. Saquemos los datos, no. Primero hagamos el dibujo. Entonces, hay una grúa. Bueno, si no sé dibujar un carro, mucho menos una grúa, ¿no? Pero me tendrán ahí paciencia. Entonces, se supone que hay una grúa. Digamos que esa joda es así. Una grúa que está empujando un carro que se dejó varado, qué sé yo, y lo está empujando por medio de una cadena. Se supone que esa es la cadena y que esa cadena, miren lo que dice, esa cadena forma un ángulo de 20 grados con respecto a la carretera, ¿cierto? Entonces, si pasamos aquí una línea imaginaria, esto forma un ángulo de 20 grados, ¿cierto? Más o menos eso es lo que está sucediendo en esa situación, ¿sí? Esa grúa está empujando ese carro con una fuerza, vamos a llamarle fuerza F1 también, que es de 608 newtons, ¿cierto? De 608 newtons. Nos está dando el ángulo de 20 grados, entonces voy a sacar los datos por aquí,
F1 igual a 608 newtons. El ángulo que es 20 grados, ¿cierto? Y me están dando la distancia, me están diciendo calcule el trabajo realizado por la grúa al recorrer 20 kilómetros arrastrando al automóvil. Entonces, la distancia es 20 kilómetros. Ya sabemos que debemos hacer la conversión y hagámosla de una vez. 1 kilómetro son 1000 metros, ¿cierto? Kilómetro y kilómetro se cancela y entonces me da que la distancia es igual a 20.000 metros. ¿Listo? Quiere decir que esa grúa movió ese carro 20.000 metros. Y aplicando esa grúa, aplicó una fuerza de 608 newtons de forma constante. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el trabajo. Para calcular el trabajo, entonces ya sabe que el objeto lo tenemos que dibujar como una carga puntual, ¿cierto? Vamos a dibujarla como un bloque. Me gustan los bloques porque son bastante sencillos de dibujar y en fin. Entonces, hay un bloque, ¿cierto? Se está aplicando una fuerza F1 que tiene una dirección de 20 grados, ¿cierto? 20 grados. ¿Listo? Me dice que no hay fricción, ¿cierto? Están diciendo que la fricción es despreciable. También es un poco lógico porque pues obviamente entre la llanta y el suelo debe haber una fricción, pero estamos asumiendo que la fricción es despreciable para que el ejercicio no se nos haga más, digamos, un poquito más difícil y podamos entender mejor el tema. La otra semana vamos a hacer ejercicios donde la fricción ya no es despreciable y se van a dar cuenta que pues ahí hay un tratamiento un poquito diferente, más no difícil. ¿Listo? Entonces, miren que se está aplicando una fuerza F1, ¿cierto? De 608 newtons a 20 grados, ¿sí? Pero ese carro también tiene un peso, ¿cierto? Y ese carro también tiene una fuerza normal. Desconozco el peso del carro y desconozco obviamente la fuerza normal de este carro, ¿cierto? Pero la necesito, pues vamos a ver si la necesitamos. ¿Hacia dónde se mueve el carro? Miren, se mueven de forma totalmente horizontal hacia la derecha, ¿cierto? Este carrito, no estamos mirando la grúa, estamos analizando es el carro, porque la grúa viene siendo prácticamente la fuerza, ¿sí? ¿El carro hacia dónde se mueve? Se mueve totalmente horizontal hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, miremos W. W hacia dónde se mueve, hacia abajo, ¿cierto? Miren que hacia abajo el carro no se está moviendo hacia abajo, entonces W no hace trabajo, ¿sí? ¿Hacia dónde se mueve la fuerza normal? ¿Hacia dónde apunta la fuerza normal? Verticalmente hacia arriba. Pregunta, ¿el carro se está moviendo hacia arriba? No, ¿cierto? No se está moviendo hacia arriba, entonces la fuerza normal tampoco hace trabajo, ¿cierto? Voy a tacharlas, pero no es para que crean que no existen, solo que no generan trabajo. ¿Listo? Entonces, la única fuerza que está generando trabajo es la fuerza 1, ¿cierto? Pero hay un problema con esa fuerza, y es que esa fuerza se está aplicando de forma diagonal, ¿sí? De forma diagonal. Voy a dibujarlo aquí más bien en rojo, esa fuerza. Miren, y ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque esa fuerza 1 se está moviendo de forma diagonal, así, mire, así. Y pregunta, ¿ese carro se está moviendo en esta dirección? No, ¿cierto? Ese carro se está moviendo horizontal hacia la derecha. Pero ¿qué es lo que está pasando ahí? No quiere decir que la fuerza 1 no haga trabajo, no, sí hace trabajo. Lo que pasa es que no toda la fuerza hace el trabajo. Entonces, si miramos voy a sacar esto aparte, ¿sí? Eso viene siendo un triángulo rectángulo,
¿cierto? Donde esta viene siendo la fuerza de la grúa, ¿sí? Que es 608 newtons. Esto viene siendo F1. Esa fuerza viene siendo la hipotenusa de ese triángulo, ¿cierto? Esta de aquí, esta fuerza de aquí, vamos a llamarle F1 en X, ¿se acuerdan, no? F1 en X, que viene siendo una fuerza horizontal, ¿cierto? Y esta fuerza de aquí, hacia arriba de este triángulo, A, que vendría siendo el cateto adyacente, y esta fuerza de acá, vamos a llamarle F1 en Y, porque está de forma vertical, y esto vendría siendo el cateto opuesto, ¿cierto? Ahora sí, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos convirtiendo esta fuerza F1 en dos fuerzas, ¿cierto? ¿Con qué propósito lo estamos haciendo con dos fuerzas? Ya se van a dar cuenta cuál es el propósito de haber hecho todo esto. Voy a hacerlo aquí de una mejor forma para que digamos que lo puedan apreciar mejor. Entonces, la fuerza F1 que es diagonal se compone de dos fuerzas más, una que es horizontal y una que es vertical. Esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente y aquí está el ángulo de 20 grados, ¿cierto? Si ustedes miran, ¿cuál de esas fuerzas, de estas tres fuerzas de este triángulo está generando trabajo? Mire, esta que es diagonal no está generando trabajo porque es diagonal y el carro va de forma horizontal a derecha, ¿cierto? Esta que está aquí de forma vertical no está trabajando, no está generando trabajo tampoco, ¿cierto? No está generando trabajo tampoco, porque apunta hacia arriba y el carro no se mueve hacia arriba, el carro se mueve de forma horizontal a la derecha. La única fuerza que estaría haciendo trabajo es esta, la del cateto adyacente, ¿sí? La del cateto adyacente. ¿Por qué? Porque miren, el cateto adyacente sí es horizontal y apunta a la derecha y miren que el carro se está moviendo horizontal hacia la derecha. Y si recordamos la fórmula de cateto adyacente, que ya con todo lo que lo hemos trabajado no lo debemos saber, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Pero ¿quién viene siendo la hipotenusa? Miren, la hipotenusa viene siendo la fuerza 1, ¿cierto? Esta fuerza. Entonces, el cateto adyacente viene siendo la fuerza 1 por el coseno del ángulo que es 20 grados. Y miren si esto que acabamos de calcular aquí no se parece a esto. Mírenlo acá. Toda esa explicación que les acabé de dar con este triángulo rectángulo, toda esa explicación que le di con este triángulo rectángulo, era para demostrar, ¿sí? Para demostrar de dónde sale este coseno del ángulo, ¿cierto? De esta ecuación, miren. Y esta es la ecuación que vamos a usar cuando la fuerza tiene una inclinación o unos ángulos. Miren que W se calcula entonces con la fuerza multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo que forma esa fuerza, ¿cierto? Entonces, todo eso lo podemos resumir de la siguiente manera. Voy a borrar esto de acá. Ya hicimos el análisis. Nos quedó esto de aquí, ¿cierto? Y el cateto adyacente, pues viene siendo el trabajo. ¿Listo? Pero que dije que el trabajo lo iba a dibujar de la siguiente manera, así. Entonces, miren que el trabajo es la fuerza 1 por el coseno de 20. Mírenlo acá, igualito. Trabajo es igual la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, que pues en nuestro caso es 20. Entonces vamos a realizar ese ejercicio. Si realizamos el ejercicio, voy a ver si lo puedo realizar acá en este espacio pequeño, qué pena el desorden, o la idea es que me quede toda una misma diapositiva para no ir y volver. ¿Listo? Entonces miren que el trabajo viene siendo igual a la fuerza 1, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. Si reemplazamos, el trabajo viene siendo igual a la fuerza 1, que es ¿cuánto? 608 newtons, ¿cierto? Por la distancia, acá me faltó la distancia. Me comí la distancia en esta fórmula.
Esto aquí es cateto adyacente. Listo. A ver, por la distancia por el coseno del ángulo, ¿cierto? ¿Y cuánto es la distancia? Estamos acá, la distancia. Dijimos que eran 20.000 metros que recorre esa grúa por el coseno de 20 grados, ¿cierto? ¿Cuánto me da ese W? Si metemos eso en la calculadora, me da entonces 608 por 20.000 por coseno de 20. Tienen que fijarse de que, como estamos hablando de grados sexagesimales, ¿cierto? Entonces, o sea, grados normales, acá en la calculadora va a aparecer una D, la D, ¿listo? Y eso me da igual, miren el trabajo que hace esa grúa. Eso es 11.426.000. Voy a hacer esto más bien. Eso fue lo que nos dio, ¿no? El trabajo realizado por esa grúa es de 11.426.662.27 joules, ¿cierto? Miren que todo se resume con esta ecuación. Me la voy a traer para acá. Todo eso que les acabé de decir lo pudimos haber resumido con esta ecuación de aquí, ¿cierto? Pero obviamente yo tengo que mostrarles o tengo que hacerles ver de dónde aparece ese coseno, ¿cierto? Ese coseno aparece de que esta fuerza, este cateto adyacente, viene siendo la fuerza 1, ¿cierto? Perdón, la fuerza 1 en X, ¿sí? Acuérdense que viene siendo esta fuerza acá, la fuerza 1 en X. Que si reemplazamos en la fórmula normal que dice W igual a fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces W es igual a fuerza. ¿Pero quién es la fuerza? Todo esto, ¿cierto? La fuerza 1 multiplicado por el coseno del ángulo multiplicado por la distancia. Y si ordeno los valores, entonces esta distancia se va para acá y me queda W igual a la fuerza 1 multiplicado por la distancia multiplicado por el coseno del ángulo. Si se fijan, esta ecuación es esta misma, ¿cierto? Es esa misma ecuación. ¿Listo? Entonces, para que no se confundan, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero sin hacer todo ese análisis que hicimos, ¿sí? Sin hacer todo ese análisis que hicimos, sino aplicando directamente la ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos hubiera quedado acá? La fuerza 1 es de 608 newtons, la distancia es de 20.000 metros, ya haciendo la conversión, y el ángulo es de 20 grados, ¿cierto? Si hacemos el dibujo aquí, recuerden que había la fuerza 1 era esta, la diagonal, ¿cierto? Había un peso, había una fuerza normal, pero ese peso y esa fuerza normal no hacen trabajo porque el objeto no se mueve de forma vertical. Y esa fuerza 1 tampoco hace trabajo, pero sí hace trabajo la fuerza que la compone de forma horizontal. Y esa fuerza es la que vamos a calcular con esta ecuación, el trabajo que genera esa fuerza. Entonces, si lo hacemos, me queda entonces que W es igual a la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? 608 newtons. Miren cómo se reduce el ejercicio de fácil, ¿no? 608 newtons. Espere que ahí no me va a caber. Entonces,
el trabajo es igual a la fuerza que es 608 newtons por la distancia que es 20.000 metros por el coseno de 20 grados. Quiere decir que el trabajo es igual a eso que nos dio ahorita, ¿no? Y miren, en menos de 2 minutos se hizo ese ejercicio, ¿sí? Digamos, no piensen que el tema es difícil porque, digamos, me demoré explicando eso, solo estaba haciendo una demostración para que supieran de dónde aparece esta ecuación, que es una demostración que ustedes mismos están en capacidad de hacer, ¿cierto? Pero bueno, aprovechando que ya nos dan la ecuación hecha, pues la aplicamos y nos da el resultado, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes de momento por esta semana solamente? La actividad 1. La actividad 1 es sencilla. Miren, están diciendo un remolcador ejerce una fuerza que es constante de 7.526 newtons sobre un auto. Miren que es parecido al ejercicio que hicimos. Sobre un auto a través de una cadena que forma un ángulo de 35 grados con respecto a la horizontal y lo mueve a una distancia de 1.200 pulgadas, pues tendrán que pasar pulgadas a metros. Yo creo que del ejercicio lo más difícil en serio que va a ser la conversión, el resto es fácil. A través de la carretera. ¿Qué trabajo realizó el remolcador? Obviamente aquí no lo dice, pero van a asumir que la fricción no existe, ¿cierto? O es despreciable. ¿Listo? Miren que el ejercicio prácticamente es el mismo, solo es cambiar los datos, ¿cierto? Y la conversión, pues hay que pasar de pulgadas a metros. ¿Listo? Bueno, entonces está bastante fácil el ejercicio, es la 1:58 minutos. La clase se supone que termina a las 2:20. En 5 minutos hacen este ejercicio y salen de momento de física por esta semana. Entonces, ojalá aprovecharan y lo hicieran en este tiempito para que ya salgan de física esta semana. Obviamente, este ejercicio no lo tienen que enviar, no me lo tienen que enviar. Lo tienen que enviar los 3 ejercicios el día 20 de noviembre, ¿cierto? Entonces, la siguiente semana vamos a ver ejercicios parecidos al de la actividad 2 y la que le sigue, pues vamos a ver ejercicios parecidos al de la actividad 3 para que ustedes lo puedan hacer. Listo, acuerden que es una actividad por semana. Entonces, en esta semana 1 apenas van a hacer la actividad 1. Igual, pero el que quiera intentar hacer este ejercicio, excelente. Este ejercicio que ven ustedes aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más, podemos dejar hasta aquí la clase. Muchas gracias por haber asistido.